¿De qué van a vivir los nietos de los mega empresarios del agro? Es una cosa que no tiene por qué interesarle a la ciencia. Ellos siembran, cultivan, producen, venden, con que paguen impuestos y no rompan la ley, fin de la historia. El problema en esta historia es que cabe solo en el cortísimo plazo, porque esas tierras y sus insumos y sus productos y sus detritus viven en ecosistemas, de hecho viven de ecosistemas y afectan a esos ecosistemas en formas que nos tocan a todos todo el tiempo. Hoy en Simbiosis con la Ecología vamos a hablar con Rodrigo Medellín de un elenco fascinante de personajes y de relaciones de eso que llamamos el campo y que con toda probabilidad determinará la calidad de vida de nuestros nietos, millonarios o no. Primero, María Emilia Beyer nos pone como aperitivo el tequila de los murciélagos. Desde que abrimos los ojos y comenzamos nuestro día, entramos en contacto con los polinizadores del mundo natural. Desde que nos servimos un café o desayunamos algo de fruta, estamos en deuda con los insectos, aves y mamíferos que polinizan a las plantas con flor cuyos productos consumimos a diario. Más de 100,000 especies de animales realizan esta labor para nosotros, pero le garantizo que raramente pensamos en esto. Los polinizadores son los cupidos del mundo natural, pues al llevar y traer los granos de polen de una flor en otra, permiten la fecundación de las plantas con flor y garantizan así una diversidad genética que ayuda a estas especies para adaptarse a sus ecosistemas. Al evitar la polinización natural, pues se está de alguna manera obstaculizando un intercambio mayor de información genética. La importancia biológica de la polinización es el proceso mediante el cual las plantas intercambian información genética a través de los gametos, lo cual les permite reproducirse de manera sexual. El ejército de polinizadores de la naturaleza es numeroso y muy especializado. Los animales que realizan estos servicios ambientales tienen sus particularidades, como un menú de preferencia y un horario de trabajo. Así, ciertos polinizadores actúan solamente sobre determinadas plantas con flor para alimentarse, y durante ese proceso se lleva a cabo la polinización. Por su lado, las plantas con flor han evolucionado para favorecer que algunos polinizadores, y no otros, tengan acceso al tesoro biológico que es el polen. En cuanto a los horarios, hay turnos diurnos para la polinización, típicamente a cargo de colibríes, mariposas y abejas, y turnos nocturnos para polinizar a las plantas que abren sus flores durante la noche, de las que se ocupan, por ejemplo, los murciélagos. Los peligros que enfrentan los polinizadores en México y en general en el mundo entero tienen que ver con 4 o 5 factores de presión y amenaza. Uno, sin duda, es el uso de plaguicidas. Es un fenómeno que afecta al sistema nervioso, a veces comportamiento. Particularmente estoy hablando de las abejas, donde hay mayor información. Uno más es el cambio climático, sin duda, porque por desfases de temperatura, incrementos o disminución de temperatura o precipitación, lluvias atípicas se adelantan o se atrasan, puede haber modificaciones en las especies florales que ellos polinizan, ya sea de árboles o de plantas o de hierbas. Entonces, puede ser que se adelantan las lluvias, se adelantan los periodos de floración y cuando emergen los polinizadores ya no hay el alimento que ellos requieren. Entonces, esa es una amenaza muy fuerte porque entonces sus poblaciones disminuyen y también es una amenaza para las plantas porque no habrá tanta producción de semillas o frutos para poder dispersarse o alimentarse. Y es un efecto en cadena, habrá también quien sufra las consecuencias de la falta de estas semillas o de estos frutos. Desafortunadamente, no todos los polinizadores gozan de la misma buena fama y protección. Mientras a las abejas se las alaba por laboriosas, a los murciélagos se les teme e incluso se les ataca. La gente tiene una percepción muy negativa con respecto a los murciélagos. A mí en la carrera me tocó algunas veces conocer de gente que había tapado cuevas para que no estuvieran presentes los murciélagos, ¿no? Desafortunadamente, con el caso de los murciélagos, que son polinizadores de suma importancia para muchos ecosistemas, sobre todo desiertos y de especies que son muy características del país, como agaves o como cactáceas, estas cactáceas columnares,
dependen completamente de los murciélagos, están hechos el uno para el otro. La estructura de los murciélagos para polinizar especies de plantas, de flores tan grandes como la de las cactáceas o como los agaves. En los últimos 15, 20 años, más en los últimos 10 años, digamos, se habla de la crisis de los polinizadores, lo cual implica que los polinizadores pues están desapareciendo a niveles globales o a niveles locales. En México contamos con 138 especies diferentes de murciélagos y muchos de ellos nos brindan servicios ambientales de valor incalculable. Se ha documentado que los murciélagos polinizan 750 especies de plantas en todo el planeta y muchos de los productos que consumimos los debemos a su labor nocturna. El tequila, una de las bebidas más tradicionales de México, debe en gran medida su existencia a la acción polinizadora de 3 especies de murciélagos. La flor del agave del tequila abre por las noches y libera un polen que germina durante pocas horas. Así que los murciélagos que transportan este polen de agave en agave lo hacen cuando el polen está en su mejor momento. Sin embargo, la demanda mundial por el tequila no ha favorecido ni a los agaves ni a los murciélagos. La producción de tequila se ha incrementado debido a la demanda del mercado nacional e internacional. En el 2016, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera reportó que se utilizaron 942,000 toneladas de agave para generar productos. En ese mismo año, el Consejo Regulador del Tequila informó que Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Japón, el Reino Unido y Sudáfrica importaron 197,900 litros de esta bebida y en total se produjeron 273 millones de litros. Esas son excelentes noticias para la industria, pero no para el ecosistema. Como resultado de la demanda, a veces la jima o cosecha del agave se realiza cuando la planta es joven y no, como sugiere el Consejo Regulador de Tequila, cuando el agave tiene entre 6 y 8 años. Otro efecto que afecta la biodiversidad genética del agave resulta de que los productores no permiten que la planta florezca, lo que no permite la polinización natural y deja las colonias de murciélagos en peligro. En el 2013, Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM unió esfuerzos con el Tequila Interchange Project, una organización que reúne a científicos, productores y restauranteros que promueven cultivos amigables con los murciélagos. Las casas productoras que pertenecen a este proyecto se comprometieron a dejar que el 5% de sus cultivos de agave florezcan, permitiendo así que el ciclo biológico se complete y se alimente a los murciélagos por un lado y por el otro, generando la promoción de la polinización natural. La iniciativa ha rendido frutos, pues al día de hoy contamos con 10 millones de semillas fértiles y se han generado 300,000 botellas de tequila y 50,000 de mezcal con el sello Bat Friendly. Y ese sería un final feliz para los murciélagos atribulados si fuera un final. Afortunadamente no lo es, tenemos que seguir al resto del elenco que esencialmente determina las relaciones de estos ecosistemas de los que dependemos para casi todos nosotros, a pesar de que algunos los exploten como si fuera propio y solo para el cortísimo plazo. De ese elenco sabe muy bien, de hecho casi es parte de ese elenco, Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Javier, un gusto estar aquí. Partamos del ejemplo del tequila del que nos hablaba María Emilia, porque tú has escrito en un artículo que es una industria de 2,000 millones de dólares al año para México, de la cual dependen 40,000 familias y por lo tanto, dices tú, dependen directamente del tequila, indirectamente de los murciélagos. Vamos a ver los detalles de la relación entre agave y murciélagos a través de la biología de la planta un poco más adelante. Pero en este artículo que ustedes titulan Salvemos nuestros murciélagos, salvemos nuestro tequila, es un artículo científico, ustedes escriben, está en el mejor interés de todos los involucrados, desde pequeños productores hasta los gigantes industriales, el proteger los cultivos de agave bajo prácticas sustentables. ¿Es un argumento o es un deseo? Fíjate, Javier, que el tema de la sustentabilidad en las bebidas alcohólicas es un tema muy, muy actual y esto que estamos diciendo en este artículo es un argumento real. Es decir, vámonos a la gran escala espacio-temporal.
vamos al principio, cuando se iniciaban las prácticas de producción del tequila y del mezcal, que es lo mismo, como tú sabes, ¿no? En ese momento no existían esas grandísimas extensiones de monocultivos del agave tequilero. Y lo que sucedía es que la historia natural de los agaves había sido, como durante todos sus millones de años que tienen de vida, mediada porque los murciélagos visitan las flores y llevan el polen de planta a planta. Entonces ahí el futuro de la salud genética de las plantas estaba asegurada. Pero luego vienen los procesos industrializantes del cambio modernizante de la producción de tequila. Y con estos cambios lo que sucede es que se hacen estos grandes monocultivos en donde durante 150 años hasta el año pasado no se permitía una sola flor de agave. Y eso fue erosionando la diversidad genética del agave, de manera que hoy por hoy, este año en particular, tú vas a los campos de agave y hay muchos agaves que se mueren antes de producir flor. Hay otros agaves que están produciendo flor cuando son unas cabecitas de este tamaño, es decir, las flores son así de altas. Y todo eso está reduciendo la calidad y la abundancia del tequila que se produce. Ok, entonces la consecuencia de que se reduzca la variedad genética, que es básicamente lo que está en la raíz de lo que acabas de explicar, la vamos a examinar dentro de un momento, pero me da la impresión por lo que ustedes escriben de que dicen que hay un interés específico a la industria tequilera, pero un argumento muy parecido al que acabas de hacer podría hacerse para el turismo, para la industria de la pesca, para la industria de la energía, y decir, está en su mejor interés las prácticas sustentables y se comportan exactamente como lo contrario. Claro. Entonces, no es tan claro que por lo menos a quienes explotan de la manera industrial en que lo hacen, les quede tan claro que está en su mejor interés. Claro. Esto lo acabas de cambiar todavía más de escala, lo has hecho universal, lo has hecho mundial. Y en ese sentido, yo me refiero a que hoy por hoy, el país que tú quieras tiene como paradigmas centrales para su programa de desarrollo bases económicas, no de ninguna manera bases ambientales, nada de bases sustentables. Ese es el paradigma que tenemos que voltear. La tortilla ya se quemó, tenemos que voltearla y hacer que hoy los paradigmas de desarrollo socioeconómico sean basados en sustentabilidad ambiental. Es el divorcio entre ecología y economía que hemos discutido ya aquí en programas anteriores con el director de la Facultad de Economía, pero tú dices la tortilla ya se quemó como haciendo ver que hay un problema. El reportaje de María Emilia nos hace ver que hay un problema. Empecemos entonces, tratemos de enfocar el problema empezando por su magnitud. Tu colega Ismael Hinojosa en el reportaje habla de crisis de los polinizadores que están desapareciendo, dice él. En México, ¿de qué magnitud son estas desapariciones y por tanto de qué magnitud es la crisis? Tristemente no tenemos muchos datos en México de cuántas abejas se han perdido, por ejemplo, porque en el caso de la pérdida de polinizadores, mucho se refiere a las abejas. Sí tenemos problemas serios de especies exóticas invasoras que están reduciendo la capacidad de polinización. Especies exóticas invasoras quiere decir especies que son ajenas a un territorio o a un ecosistema y que a veces se comportan de manera dominante y entonces terminan por alterar el funcionamiento normal. Digamos. Exacto, y que cambian los procesos de polinización y por lo tanto se reduce la posibilidad de que esa planta en particular pueda ser polinizada de manera natural. ¿Quiere decir que la magnitud de la crisis la podemos tener solo cualitativamente en adjetivos? ¿Es colosal, es manejable, es ignorable? Dependiendo del grupo, o sea, hay algunos indicadores, no de ninguna manera cuantitativos, que dicen que las abejas en México están reduciéndose. Y eso, pues, por lo menos es un foco rojo de que te estamos diciendo que efectivamente estamos enfrentando la misma amenaza que en los Estados Unidos, que es donde están los datos fuertes, los datos duros. En el caso particular de los murciélagos, yo te puedo decir que llevamos 28 años trabajando por la recuperación de un murciélago, de 3 murciélagos, que son polinizadores, que habían perdido esas posibilidades, y esa es otra parte de la crisis de los polinizadores. Pero hay una parte de esa crisis que me intriga mucho, porque en este artículo que publican ustedes en una revista científica que se llama la Revista de Áreas Naturales,
Da la impresión de que el problema no es del murciélago magueyero, porque ahí ponen ustedes, el campo tequilero fue virtualmente estéril para los murciélagos sin néctar disponible durante décadas. Tenemos que concluir entonces que pueden sobrevivir sin el néctar del agave. Afortunadamente, esos murciélagos no dependen exclusivamente de los agaves. ¿Les causa un daño seriosísimo o es un argumento que utilizan No, porque... lo que ha pasado es que hay grandes extensiones que eran sitios de migración para esos animales que hoy ya no están disponibles, porque están compuestos de puros agaves que no producen flor. Entonces los murciélagos tuvieron que angostar su cruce por ahí, por los altos de Jalisco, a las zonas de pie de monte de la Sierra Madre Occidental y por ahí usar las plantas silvestres, cactos columnares, algunos árboles, etcétera, para poder cruzar por ahí. Pero entonces, básicamente es un tema de reducción de hábitat. A eso nos referimos. Y entonces pregunto, ¿es una inconveniencia seria para la especie o es una amenaza existencial para la especie el no poder tener el néctar del agave? Cuando hicimos el programa de recuperación de esta especie, enlistamos, entre otras amenazas, la pérdida de hábitat. Y esto va sobre esa línea. No se trata de ninguna manera, y nunca lo hemos dicho, que los sitios de producción de tequila fueron los que causaron que esta especie entrara en peligro de extinción, pero ayudaron. Ok, veámoslo desde el lado del agave, porque lo que uno entiende del reportaje de María Emilia es que la polinización vía los murciélagos y otros polinizadores, supongo, es esencial para la reproducción del agave, pero en realidad es solo para cierto tipo de reproducción. Leo en este artículo de ustedes, dice, con el crecimiento de la demanda de productos de agave, las prácticas de manejo han reducido la dependencia en la polinización por murciélagos, usando en su lugar brotes clonales. Empecemos para beneficio de los que no somos biólogos, por la polinización. ¿Cuál es tu explicación de 40 segundos de qué es y por qué importa? Es la reproducción sexual de las plantas. Básicamente, una planta con flor necesita mover su polen de esta flor a esta flor para que se fecunde esa otra flor y se produzcan semillas. Hay agentes abióticos como el viento, como el agua, que mueven el polen, pero muchas plantas, la mayoría de las plantas vasculares, dependen de animales para mover su polen. En eso consiste la polinización. La alternativa, que es lo que hacen ahora en escala industrial, es no dejar que llegue la flor, porque la lógica es que si llega la flor va a consumir energía de la planta, que significa menos azúcar para menos alcohol. Entonces, lo que hacen es tomar brotes, eso que ustedes llaman brotes clonales, y resemblarlos. El problema, que ya lo habías mencionado, es que entonces no hay variación genética entre la madre y los hijos. Y además se va restringiendo la variación genética, porque ponle tú que en una hectárea tú tienes 5,000 plantas de agave. Cuando las cosechas, solamente utilizas los clones de 100 plantas para volver a sembrar las 5,000. Claro. Entonces, cada generación es un cuello de botella. Bueno, y eso tiene unas consecuencias que no son claras para todo el mundo y quisiera ilustrarlas con una fruta más cercana a todos, el plátano. Claro. El plátano Cavendish. Se llama Cavendish porque viene de una sola especie criada o perfeccionada, digamos, en Inglaterra, y que prácticamente todos los plátanos que comemos ahora vienen de esa. Tenía la ventaja originalmente de que era resistente a un hongo que se cargó a la variedad anterior, pero ese hongo a su vez mutó, se adaptó y ahora está terminando con el Cavendish. ¿El agave tequilero está entonces en un peligro comparable con el del plátano Cavendish? Está en un peligro comparable en el sentido de que por su baja diversidad genética no tiene capacidad de defenderse de las enfermedades que lo están afectando. Entonces, como todas son iguales, una enfermedad ataca a una, pues probablemente todas van a ser atacadas por la misma enfermedad. Una baja diversidad genética, y eso está demostradísimo en un montón de especies de plantas y de animales, es una reducción en tu capacidad de mantenerte como especie en un ecosistema. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de recuperar un poco de esa diversidad genética para asegurar el futuro de la planta del agave y por lo tanto del tequila y del mezcal. Entonces el argumento es fascinante porque aunque la industria puede en principio sobrevivir, insisto como dice en la introducción, en el corto plazo, reproduciéndose con brotes clonales, en el largo plazo lo que ustedes los ecólogos dicen es que esencialmente está minando lo que vendría siendo, y dime si la analogía es chafísima, el sistema inmunológico de la planta. Bueno,
podríamos decir que ya lo está haciendo, y no necesariamente el sistema inmunológico nada más, porque también está afectando la capacidad de las plantas de producir semillas, la capacidad de las plantas de producir azúcar. Están viendo reducciones en la cantidad de azúcar que están produciendo. Las plantas están perdiendo el incentivo evolutivo de producir tanta azúcar, que es a lo que las llevó los murciélagos. La polinización de los murciélagos llevó a todas esas especies de agaves a producir tanta azúcar como pudieran, porque el que produjera más azúcar jalaba más agentes polinizadores. E involucra un concepto fascinante que es el de coevolución, Claro. es decir, la flor de la planta se fue ajustando a la anatomía del murciélago hasta que alcanzan un punto, bueno, no sé si alcanzaron, pero están en un punto en el que parece que se acoplan como si alguien lo hubiera pensado, pero nadie lo pensó. Diseñados, ¿no? No digamos uno eso. para el otro. No digamos eso, pero veamos el elenco completo. Tú tienes fama mundial por los murciélagos y por el agave, pero tu investigación en ecología es más amplia que eso. Hay un artículo del que eres coautor en la revista Conservación Biológica, en el que introducen un concepto que me encanta. Dice, las llamadas especies clave, keystone en inglés, las llamadas especies clave, que dice, tienen una importancia ecológica desproporcionada respecto de su tamaño. El murciélago magueyero es pequeñito, 9 centímetros. ¿Es una de estas especies clave? Realmente el concepto porque es un concepto bastante complejo, el de las especies clave, se refiere a un efecto desproporcionadamente grande con respecto a su biomasa en el ecosistema. Es decir, las plantas y los animales que son muy abundantes no son especies clave, son abundantes y son dominantes y como tal tienen un efecto muy significativo en el ecosistema. Yo mismo, o sea, si tú le preguntas a cualquier biólogo, oye, ¿tu especie es clave? Te van a decir que sí. Claro. A mí me estás haciendo la pregunta y yo te voy a decir que no. Ok. Porque estos murciélagos son muy abundantes y por ser tan abundantes tienen un impacto muy significativo en el ecosistema. Es decir, son especies arquitectos del paisaje, afectan la estructura del paisaje, pero no son clave. Bueno, eso entonces es fascinante porque le pega a la, no quiero decir justificación, pero digamos a la argumentación para estudiarlo científicamente. Hablemos entonces de investigación y desarrollo, investigación científica respecto de esto, de regreso a murciélagos y agaves. Ustedes en el artículo que he estado citando dicen, no hay datos sobre polinización de agave tequilana, a pesar de que ya dijimos, ya los hay. Porque este artículo es de 2016. No. ¿De cuál estamos hablando? El primero, el de las del áreas nuestro. naturales. Ok, sí, el de ustedes. Ya Pues ahí no dice, los hay, pero ahorita ya los tenemos. Ok. Además, el consumo de néctar por los murciélagos ha sido estudiado pobremente. No es un tema menor porque 40,000 familias dependen de ello, ya dejemos los miles de millones de dólares. ¿Están mal los criterios de agenda de investigación científica para que tengamos estos agujeros? Definitivamente, o sea, la industria del tequila se olvidó por completo de los vínculos con el mundo natural, de su planta madre, de la que les da origen. Y hemos estado trabajando con el Consejo Regulador del Tequila y con la Cámara de la Industria. Pero perdóname que te hacerles abrir los interrumpa, ojos. Rodrigo, porque la adquisición de esos datos no le correspondería a la industria. Es decir, tú puedes decir, a ellos les interesaría. Pero yo te pregunto desde el lado de la investigación científica en México. Es una industria, es un valor cultural. El que el que haya estos agujeros en datos tan esenciales no refleja ciertos errores en la agenda de investigación nuestra. Ahí el punto está en esa frase de en datos tan esenciales, porque ellos la academia ha hecho su inversión en lo que ellos consideran esenciales, que es cómo le hago para producir más azúcar y punto, no la biología floral de la planta. Eso nunca les pasó por aquí que la biología floral era importante. Lo que ellos quieren es maximizar el crecimiento y la acumulación de azúcares en la planta. Eso es lo único que quieren. Hay mucho espacio de maniobra respecto de la densidad de azúcar presente y la que podría haber si quisieran maximizarla todavía más, que no tiene sentido. Pero Hay mucho en tiempos evolutivos. Ellos Sí. no van a poder. Y lo que sí se ha hecho es que por esta, bueno, no sé si es por esta pérdida, pero lo que hemos visto es que la cantidad de azúcar que están teniendo los agaves tequileros está reduciendo. Y está bajando. Pero esa es parte del problema. ¿Cómo vamos a saber por qué o cómo remediarla si nuevamente los datos base están faltando? Precisamente ahí es donde entramos nosotros con este ángulo.
Ahora, ojo, porque nosotros entramos por el lado de los murciélagos y de la biología floral de la planta, pero hay un montón de cosas bioquímicas que suceden dentro del corazón de la planta en el que nosotros no le vamos a entrar. Y agreguémosle cambio climático. Claro. Que lo va a ser súper Por fascinante. supuesto. Bueno, agreguémosle, pero no demasiado porque nos queda un minuto, Rodrigo, para la pregunta. Entonces, para cuando la generación de nuestros hijos tenga nuestra edad, ¿va a haber tequila a precios más o menos razonables? ¿El valor cultural lo vamos a conservar? Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a tener tequila, pero aún más interesante, vamos a tener mezcal. Porque eso, la incorporación de la diversidad en las plantas y en los métodos productivos es lo que está asegurando el futuro de este producto. Entonces, claramente, ahorita la industria abrió los ojos, están reaccionando, probablemente el tequila no va a reaccionar a tiempo, el mezcal ya reaccionó a tiempo. Ya estamos seguros, dentro de 20, 30, 40 años vamos a tener mezcal en este país. Pues mezcal sí, tequila quién sabe. Exacto. Bueno, va para brindar por lo menos la mitad. Rodrigo Medellín, Un muchísimas gustazo. gracias. Gracias. Muy bien, pues lo acabamos.